profesores y estudiantes de la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca, les doy la más cordial bienvenida. El Giro de Seguridad del Agua y Sostenibilidad es un proyecto internacional coordinado por la Universidad de Newcastle de Inglaterra y en el cual participan, además de Colombia, Etiopía, Malasia e India. Nos hemos congregado en esta ocasión los integrantes del Colaboratorio de Colombia y algunos invitados para compartir diferentes visiones e inquietudes sobre la gobernanza del agua en la cuenca alta del río Cauca. A continuación, en nombre del equipo internacional, les da la bienvenida el profesor Jaime Amezaga de la Universidad de Newcastle, quien es el subdirector del proyecto. Profesor Amezaga. Sí, hola, soy Jaime Amezaga, estoy en Newcastle, en Inglaterra, y estoy contentísimo de dar la bienvenida a todos en nombre del equipo de gestión del proyecto en Newcastle, del proyecto internacional del Hub de Seguridad de Agua y Sostenibilidad. Y quería decir dos cosas. Primero, agradecer a todos su participación, tanto como ponentes como oyentes en esta actividad. Para nosotros es siempre muy importante la participación en estos eventos, pero ahora con el COVID se ha hecho imprescindible para poder seguir progresando el proyecto. Y segundo, hacer hincapié en algo que ya acabo de decir la profesora García, que es que este evento no es solo de importancia local. O sea, ahora ustedes son parte de una red global con nodos en otros países, en África, en Asia, en India y Malasia, el Reino Unido, de forma que sus discusiones tienen la posibilidad de influir eventos más allá del Cauca y de Colombia. Al final de la discusión creo que volveré a hacer una pequeña reflexión, pero por ahora cedo la palabra de vuelta a la facilitadora. Bueno, como es del conocimiento de todos ustedes, vamos a tener 3 expositores quienes representan diferentes visiones. Vamos a tener un representante del gobierno nacional, las comunidades afro del sur del Valle y del norte del Cauca y el sector académico. Al final de sus intervenciones habrá un espacio para preguntas. Para dar inicio a las conferencias, tendremos en primer lugar a Fabián Mauricio Caicedo Carrascal. Él es el director de gestión integral del recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. El ingeniero Carrascal es ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, con maestría en hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una amplia experiencia en modelación de procesos hidrológicos, calidad del agua, análisis de variabilidad y cambio climático, modelaciones hidráulicas en ríos, ordenación y planificación de cuencas hidrográficas, implementación de sistemas de información geográfica en recursos hídricos, así como experiencia en docencia, tanto de pregrado como de posgrado. Ha trabajado en entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, el Instituto Alexander von Humboldt, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Conservación Internacional, Pontificia Universidad Javeriana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El título de su conferencia es Acciones y desafíos para la sostenibilidad del río Cauca, sujeto de derechos. Bienvenido, ingeniero Caicedo. Muy buenos días, profesora Mariela García. Muchas gracias por este proceso de moderación. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento. Es muy importante para mí poder dirigirme a todos ustedes para hablar un poco de lo que es la gobernanza de estos territorios. Aunque el título de este webinar habla solo de la cuenca alta del río Cauca, por supuesto por las que estamos acá invitados, el guardián del río ancestralmente, este colaboratorio que digamos se enmarca solamente en la parte alta. Sin embargo, la presentación que voy a mostrarles está más vista en lo que es toda la cuenca del río Cauca y sus afluentes, vista de alguna manera como esa cuenca sujeto de derechos bajo la sentencia que también les voy a comentar. Como les decía, esto para mí es una gran oportunidad. Este ejercicio
pues básicamente, como ustedes bien saben, este es un ejercicio de gobernanza. Acá estamos varios actores muy importantes para la región. Están ustedes como academia, están los entes internacionales, está la región y están, pues, por supuesto, todos los que nos están escuchando. Esta es la agenda que he preparado para ustedes. Hablar de la gobernanza ambiental de los territorios. Seguidamente, ¿qué entendemos por territorio? ¿Cómo está físicamente constituido este territorio que traemos hoy a colación? Hablar de nuestras estrategias desde el gobierno nacional y que han permeado muy bien en territorio, regionalmente, localmente, con muchos actores que ya vamos a ver quiénes han estado involucrados en este ejercicio tan importante. Como les decía, el tema de las sentencias y las reflexiones y retos que nos ha dejado este proceso. Es muy importante entonces comenzar con este primer capítulo de lo que hoy día los entes, los ministerios públicos, sobre todo la Contraloría, las ONGs, todos los actores interesados en trabajar por los territorios y en los territorios estamos abordando un concepto macro que aborda la gobernanza ambiental de los mismos. Entonces, antes de, pues, de abordar este concepto y seguramente a medida que vayamos charlando desde la política, cómo vemos el concepto y cómo ha evolucionado este concepto en la actual política nacional de gestión integral del recurso hídrico, que es la que ustedes ven acá en pantalla. Simplemente les voy a hacer énfasis en sus objetivos. Esas tres grandes esferas que, digamos, fortalecen la pirámide del programa es el tema de la oferta, el tema de la demanda, el tema de la calidad. Sin embargo, lo que ustedes ven ahí en círculo, o esas palabras flotantes, hablar de gestión del riesgo, hablar de un fortalecimiento institucional y hablar en su momento de la gobernabilidad. Entonces, como ven, este concepto de gobernabilidad versus o unido al de la gobernanza, en este caso específico del agua, como ustedes lo ven allí en rojo para que pueda sobresaltar, es lo que hay que verlo de alguna manera transversal. Si hablamos de un objetivo de oferta, pues ahí está la gobernanza, porque tenemos que cuidar nuestros ecosistemas para que puedan proveer el servicio, ¿cierto? Si hablamos de demanda, por supuesto, están las presiones, está el tema de la calidad del agua, también está la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos en poder mantener nuestras fuentes hídricas de alguna manera con ofertas disponibles. Entonces, lo que vemos acá es una política que durante sus 10 años de vida, por decirlo así, esta política tiene un horizonte de 12 años, 2010, donde se emana al 2022, y en este momento de la política estamos fortaleciéndola, estamos viendo cómo evoluciona, su flexibilidad es tan importante que entonces podemos ya empezar a permear todos sus objetivos y todas las estrategias que ustedes ven en la diapositiva en torno a lo que es la gobernanza del agua. Acá, esta imagen prestada de un amigo que también la prestó de un gran artista brasilero, nos dice todo. Hoy día, los territorios no pueden verse solamente parcializados. Yo no puedo hacer acciones netamente con revisar cómo está mi calidad de agua, revisar qué está pasando con las organizaciones en los mismos, qué está pasando con los eventos hidroclimatológicos, qué está pasando en las grandes urbes, como ustedes lo ven allí. Tenemos que hablar de sistemas socioecológicos. Yo creo que la palabra sistemas hoy día está siendo universalmente asumida de alguna manera correctamente y de otra manera, pues, digamos, indistintamente. Pero acá lo que sí necesitamos hacer énfasis es que estos sistemas socioecológicos nos van a permitir, como lo dice la definición exactamente, identificar esas relaciones y esas instituciones que van a ejercer entre ellas pues sus derechos y algo muy importante, las obligaciones.
para mediar estas diferencias. Entonces, partir de esta gobernanza ambiental del territorio vista como una integralidad, vista como un sistema socioecológico, nos va a permitir tener unas decisiones mejor tomadas y como lo menciona este webinar, pues por supuesto una gobernanza del agua. La gobernanza del agua entonces vista desde el territorio. Esta diapositiva que ustedes observan acá, yo creo que sintetiza todas las acciones que ocurren en una cuenca hidrográfica. Ahí vemos procesos hidrológicos, temas de calidad del agua, temas ecológicos, procesos hidrodinámicos, sedimentación, depositación. Entonces vemos todo lo que ocurre dinámicamente en una cuenca hidrográfica que finalmente, como entendemos, es una unidad de análisis. Pero ¿qué sucede? Vemos que el agua, por supuesto, pues es el eje de desarrollo, es el eje conductor. Aquí me detengo un poco y vemos estos flujos bidireccionales que ocurren en este ejemplo que estamos viendo acá. Podemos interpretar estos cuerpos de agua como ciénagas, podemos interpretarlas, ¿cierto?, como humedales, y las personas que habitan y adelantan sus, digamos, sus procesos económicos y su supervivencia. Acá hay algo muy interesante y digamos que ya empiezo a hacer énfasis en lo que es la identidad de las poblaciones. Yo creo que el agua y a los pobladores que habitan en sus riberas, pues los identifica. Su cultura, su idiosincrasia, pues nace y se arraiga en los territorios en torno al agua. Entonces, la gobernanza del agua vista como este sistema, como ya lo veíamos, partiendo de la base de la gobernanza ambiental de los territorios, está vista para la toma de decisiones. Yo me quedo con lo que subrayé al final. La forma como se toman las decisiones es mucho mejor, mucho más importante que las decisiones mismas. Entonces, acá es donde empezamos a involucrar las comunidades. Yo me quedo con una expresión que escuché ayer de una delegada para la participación por parte de la Contraloría y decía que el sistema inmunológico de estos procesos, digamos, de gestión territorial es la participación. Sin las personas, pues, por supuesto, cada decisión aislada no va a tener un éxito como el que se espera. Siguiendo este hilo conductor, quiero que se concentren en la parte derecha de la diapositiva. Vemos los temas de bienestar social y económico. El bienestar de la gente, pues por supuesto, depende de estos servicios ecosistémicos que se prestan. Aquí vemos un ejemplo clarísimo, el agua potable. La idea es poder mantener estos servicios ecosistémicos con un fin. El fin último es poder garantizar una accesibilidad al recurso de forma óptima, por ejemplo, por supuesto. En este caso, pues, el agua potable pues, es fundamental para la supervivencia y la salud de nuestras poblaciones. Por supuesto, esto viene asociado a un valor y aquí me podría detener yo un poco más y empezar a ahondar en otros instrumentos que ya empezamos a normar en este tema de cascada de sistemas ecosistémicos. Hablar de la gobernanza del agua es hablar de sus instrumentos. La política desde su concepción estaba abordada por varios programas. Como ustedes los ven allí en estos polígonos, estamos hablando de manejo de conflictos asociados al recurso, se hablaba de participación, se hablaba de educación ambiental, del fortalecimiento institucional, de la gestión del conocimiento y la información, fundamental para el arraigo y la transparencia en mostrar lo que desde los entes institucionales se hace. Entonces, toda esta información es como ese rompecabezas que me ayuda a hablar hoy día de lo que es la gobernanza del agua. Desde el Ministerio, con base en el Plan Hídrico Nacional, que no es más que el plan de acción de la política que ya acabo de exponer. Estamos trabajando sobre el gran programa de gobernanza del agua que va a ser el eje conductor y transversal de la nueva visión de la política. Una vez, como les decía, mi primer bloque, hablar de lo que es la gobernanza ambiental territorial, la gobernanza del agua, el instrumento, pues hablemos del territorio. Les decía que aquí vamos a ver la parte alta, por supuesto, pero vamos a ver la cuenca del río Cauca como un todo, como ese territorio que, como ustedes observan, el polígono blanco es una propuesta de lo que es el río Cauca en su integralidad, en su relación con la Mojana, en su relación con
esas roturas de diques que pasan en Nechí. Y cuando ocurren estos eventos, ya sean antrópicos por rotura de diques o netamente naturales por una conexión ancestral y por siglos que ha venido sucediendo. Entonces vemos que la cuenca total del río Cauca representa el 7% de todo el continente del país. Abarca 9 departamentos, están en ella inmersas 15 autoridades ambientales, compuesta hidrográficamente por 42 subzonas hidrográficas, un área hidrográfica, 3 zonas hidrográficas, y en su, digamos, en su estructura de ordenamiento tenemos 55 PONCAS en diversas fases, por supuesto. Acá se identifican 307 áreas naturales protegidas. Siguiendo con su clasificación hidrográfica, vemos cómo por parte del Instituto del IDEAM se ha clasificado toda esta cuenca, como lo decía, en un área hidrográfica que es la Magdalena Cauca y en 3 zonas hidrográficas. Estas 3 zonas hidrográficas son Nechí, zona abajo Magdalena Cauca San Jorge y la zona del Cauca. Y a su vez, como lo ven, pues está subdividida en las 42 subzonas que ustedes saben son objeto de PONCA y para lo que significa el ordenamiento territorial ambiental. Acá, como estamos hablando de gobernanza del territorio, y la gobernanza del territorio involucra personas, es importantísimo ver esta diapositiva. Vean ustedes que de la población colombiana, el censo pasado, el del 2018, en toda la cuenca hay 14.5 millones de habitantes. Si ustedes se quedan con este dato y ven que el 46%, solamente el 46%, es decir, casi el 50% de todos los habitantes de la cuenca hidrográfica están ubicados en el área metropolitana del Valle de Aburrá, como está ahí el ejemplo, y el área metropolitana de Cali. Abarcan el 46% de todo este sistema. Entonces, acá ya vemos la ocupación poblacional y la representatividad de esta cuenca a nivel nacional. Pasamos por el territorio, vamos a ver qué se está haciendo ahora en territorio, cuál es la gestión que se está haciendo desde el gobierno nacional, en particular desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, cómo no decirlo, en cabeza de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el concepto de plataformas colaborativas. Plataformas colaborativas es una estrategia que está en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En su fase, en su pacto por la sostenibilidad, como lo han escuchado, producir conservando y conservar produciendo. Este pacto tiene a su vez 4 líneas de acción estratégicas. Yo quiero que nos detengamos en la línea B, la de diversidad y riqueza natural, activos estratégicos de la nación. Acá, ¿qué vamos a encontrar? Esta línea 2, o línea B, como lo veíamos en el pacto, es viendo los activos estratégicos de la nación. Vemos, y enfóquense por favor en el primer renglón, está subrayado en negro: control de la deforestación, prevención de la degradación y conservación de ecosistemas. Esa es la línea estratégica, la línea de acción. Vemos entonces que ¿cuál es la meta nacional? Aquí es donde aparece el concepto de plataformas colaborativas, que en resumidas cuentas, como lo ven, es esas articulaciones de inversiones público-privadas alrededor de cuencas hidrográficas. Entonces, el sujeto aquí de análisis son las cuencas hidrográficas. El sujeto de derechos, que vamos a ver más a continuación, son las cuencas hidrográficas. Ella, por supuesto, tiene derechos y obligaciones por parte nuestra de mantenérselos. Línea de base, esto es un concepto nuevo, digamos, pues digamos, no es nuevo, sin embargo, no ha habido en planes nacionales de desarrollo que se puedan pilotear este tipo de estrategias. Por eso la línea de base es 0 y para el cuatrenio la idea es tener 8 plataformas colaborativas conformadas. Una de esas, por supuesto, ahora sí entrando un poco más en detalle, es la plataforma colaborativa de la cuenca alta del río Cauca. Como ya se los decía, esto es básicamente una iniciativa promovida por el sector público, es decir, inmersa en el plan de desarrollo y en cabeza de este ministerio, para articular los actores, las acciones y las inversiones públicas y privadas en torno a la recuperación
restauración de ecosistemas degradados. Es decir, aquí, como se los decía, el gran actor es la cuenca hidrográfica. ¿Cuál es el objeto? Como es claro, pues articular efectivamente las acciones y, por supuesto, las inversiones. Acá quise mostrarle los antecedentes. No es verdad que llegamos como ministerio y como gobierno nacional en esta oportunidad a conformar la plataforma. Por supuesto que no, esto tiene un trasegar en territorio total por parte de la academia, que son ustedes como SINARA, que han abanderado este proceso, varias universidades, ONGs, por supuesto también las corporaciones autónomas. Vemos un COMPES desde el año 2009 que se enfocaba en la descontaminación del río, acuerdos, planes de gestión, aquí está el PEGAR 2012, una apuesta que se hizo desde territorio como un programa de saneamiento y manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca, que se esperaba quedara en el Plan Nacional de Desarrollo 2015. No fue así, pero el proceso no paró. El foro nacional que se hizo, el foro nacional e internacional para la recuperación del río Cauca, dejó una semilla muy importante que es la comisión. Hoy día hay una comisión para la recuperación del río Cauca desde el año 2017. Bajo ella se firmó un memorando de entendimiento con este ministerio. Sin embargo, este memorando, pues, como muchos otros en el país, no tuvo la dinámica deseada, y es, vámonos al renglón de abajo, y es desde el año anterior que con esta iniciativa y esta estrategia de plataformas colaborativas empezamos a volver a reunirnos, a volver a darle dinamismo a esto, y ahora sí que desde el ente rector de la política ambiental, que es el ministerio, pues pueda tener esto ya otra dinámica. Y esa es la dinámica que le hemos venido dando. Por eso todas estas talleres, mesas de trabajo, reuniones que hemos tenido con diversos entes, pues finalmente nos permitió poder tener un proceso de conformación y muy cercanamente formalización de la plataforma. Aquí quiero ver las fases que hemos trabajado, hay varios ejercicios, talleres. Lo que quiero subrayar acá en cada una de las fases es que nunca nos hemos alejado del concepto de la gobernanza. Y por eso en la fase 1, la articulación de actores, por supuesto, es gobernanza. En la fase 2, la territorialización preliminar que hicimos, pues es ver dónde identificamos esas problemáticas para poder llegar efectivamente, como lo dice la génesis de la plataforma, con acciones e inversiones. La fase 3, por supuesto, ya sería este acuerdo de voluntades, que ya tenemos un gran borrador y unas iniciativas por parte de ustedes. Esta diapositiva es clave. Así se construyó participativamente el plan de acción que tenemos hoy día, para visto a corto plazo, por supuesto, porque debe fasearse. La descontaminación del río, los que están acá presentes saben más que nadie pues, que esto es un proceso de largo tiempo, ¿cierto? La recuperación natural, por supuesto, unas obras verdes, unas obras grises que son necesarias para esto. Entonces aquí hay, como lo veíamos en cada una de las fases, se sintetiza acá, unas matrices iniciales donde identificábamos las acciones que se hacían por parte de los actores, una identificación territorial, eso es una memofichas, donde veíamos la parte alta del Cauca, unos ejercicios territoriales donde se identificaban por parte de cada uno de los actores cuál es su CASE, cuál es su apuesta en el territorio durante este periodo, y finalmente vemos pues los planes de desarrollo. Yo creo que llegamos en un momento de articulación fundamental, donde había cambio, digamos, en las direcciones de las corporaciones autónomas, es decir, se cuenta con nuevos planes de acciones institucionales para este periodo. Había cambio también en administraciones departamentales y regionales. Entonces, todo esto se alinea y nos permiten tener, por supuesto, un plan de acción a corto plazo, donde podamos articular acciones y podamos tener indicadores acertados y medibles. Acá simplemente quiero mostrarles quiénes son los actores fundamentales que han estado acá en este ejercicio, unos que se han venido uniendo, otros que partían de la base, como ya les decía, del tema de la comisión del año 2017. Por supuesto, estamos como ministerio, las autoridades ambientales, institutos de investigación, los entes territoriales, entidades públicas, los entes de control, que han sido un acompañante fundamental en este proceso, agremiaciones y ONGs. Este es otro actor, pero clave,
muy clave en territorio, porque todas esas actuaciones, dinámicas, iniciativas, que desde lo local, desde el barrio, desde el predio, tienen que apuntarle a lo que nosotros estamos pensando como es esta gran descontaminación de este gran afluente. Finalmente, por supuesto, pues la academia, que sin ella y estas estrategias de comunicación, pues no sería posible y no sería tan asertivo. Por supuesto, tenemos que contar con la academia, porque de ahí es donde se emana todo el conocimiento y las nuevas tecnologías que pueden implementarse en territorio. Y es más, ellos, con todos sus procesos digamos, investigativos, tesis, maestrías, doctorados, para poder implementar en territorio y tener ese arraigo que esperamos. La sentencia, la sentencia finalmente nos dice, señores, hoy día, así como el río Atrato, el río Cauca es un sujeto activo de derechos. ¿Pero qué significa eso? Significa que nosotros como Estado y ustedes como entes territoriales, sin pensar en una figura legal, discutíamos eso antes, aquí no hay protagonismos, aquí simplemente nos está diciendo una rama judicial, ahora el río Cauca es un sujeto de derechos. Ahora usted tiene que articularse más. Y la estrategia anterior de articulación con plataforma versus todo lo que tenemos de Alto Cauca, medio y bajo, con lo que la emanó, es decir, con la que protagonizó lo que detonó la sentencia más bien, que fue el tema de Ituango, nos permita pues ver en esta sentencia, como lo digo yo, una oportunidad para poder mostrar que sí podemos como entes ambientales y territoriales poder propender por estos 4 derechos: protección, conservación, mantenimiento y restauración. Sin embargo, esta sentencia, como todas, aunque se parezcan, esta sentencia tiene un tinte diferente. Esta sentencia, como la del Atrato, es un espejo de la del Atrato. No emana sus órdenes taxativamente. Aquí nos dicen, primero, A, usted es un ente sujeto de derechos. Hay que reconocer un ente sujeto de derechos. B, ordena un acompañamiento al Ministerio Público a que se mantengan, lo que ya les decía, sus 4 derechos. Y C, pues confórmese una comisión de guardianes. Y aquí es donde ya vienen temas que pueden ser malentendidos o no. Sin embargo, como les decía, aquí no hay protagonismos de ninguna parte y eso es lo que yo espero acá. Acá la conformación de guardianes es, principalmente debe haber un guardián designado por el gobierno nacional. En este caso, el guardián designado por el gobierno nacional es quien les habla, es el director del recurso hídrico. Y por medio del Ministerio Público se creó el año anterior una comisión de guardianes territoriales, ¿cierto? Seguramente aquí no todos se han visto reflejados, pero aquí más allá del protagonismo, lo que queremos es tener acciones concretas que nos ayuden a, pues, a darle los derechos que nos ha dicho la rama judicial que tenemos que garantizarle al río. Aquí rápidamente quiero mostrarles para finalizar, no sé cuánto tiempo me queda, es las etapas que tenemos o que hemos llevado a cabo durante este ejercicio desde el año anterior. Aquí les voy a mostrar 3 que ya se han trabajado mucho desde la parte ministerial. Por ahora no hemos tenido el acercamiento con los del territorio, pero aquí no hemos hecho más nada sino empezar a articular lo que es las entidades territoriales y qué tienen. No quisimos perder el espacio que había en esa realización de los planes de desarrollo, porque sin esos planes de desarrollo no quedaba algo relacionado con la sentencia, pues muy difícil fondearlo, y ustedes lo saben. Una etapa 1, una etapa de conceptualización y articulación, como lo mencioné. Una etapa 2, una consolidación del diagnóstico ambiental y social del territorio. Y aquí es muy importante hablar de diagnóstico, porque como en otras partes del país, todo está muy bien diagnosticado o no muy bien diagnosticado, pero el Cauca, creo que ya sabemos cuál es su enfermedad, que es la contaminación, ¿cierto? Entonces, en este caso queremos es, partiendo de eso, partiendo de los estudios que ya están, tener un documento sólido de un diagnóstico ambiental y, por supuesto, social del territorio. Y la etapa 3, que digamos que es la que hemos venido abordando paralelamente, es esa identificación de proyectos y acciones de conservación. Acá rápidamente, ¿qué se ha hecho? Ya les decía, se definió por parte del Estado el representante legal del río, pues porque así lo emana la sentencia,
y es una sentencia judicial que tenemos que cumplir. Las gestiones que hemos hecho con la Comisión de Guardianes del Río Yalo Territorial, las gestiones de articulación que se han trabajado en el marco del Sistema Nacional Ambiental, en el marco del SINA, buscando esas representatividades por parte de cada una de las entidades para hacer más expedita la información. Finalmente, avanzando en el levantamiento de la información, que no es fácil. Ustedes entenderán que poder extraer información de una alcaldía, ¿cierto? Por lo menos en el SINA ambiental podemos distribuirnos y a veces no nos cuesta poder tener esa información a la mano, pero yo sé que es posible. Entonces, en esta oportunidad que tenemos de poder unificar, de poder sintetizar todas las acciones que se hacen en territorio, es la apuesta. Se han identificado, como les decía, bueno, voy a pasar rápidamente por acá. Bueno, ok, con esta termino. Voy a las reflexiones y retos. Acá, como reflexiones finales de todo esto que les digo y lo que es interesante escuchar en este webinar, es el proceso de participación. Y fíjense que aquí hay 3 temas fundamentales que nos ponen a reflexionar, y es inicialmente la gobernanza del agua durante esta emergencia que estamos viviendo, es decir, la del COVID. ¿Qué pasa post-COVID? Entonces, es uno de los pilares fundamentales para asegurar que el agua, ¿cierto?, y el saneamiento lleguen a todas las poblaciones. Vemos pues esa inequidad que hay en territorio. Sin embargo, pues esta pandemia, esta eventualidad que estamos pasando nos tiene que dejar unas reflexiones fundamentales y ver que en el marco de esta estrategia de gobernanza pues podemos dar muchos mejores resultados como Estado. Y pues por supuesto como entes territoriales que también son otros claramente actores. Un impacto ambiental positivo, pues la pandemia, ¿cierto? Comenzar con ese cambio de hábitos de producción, el consumismo, veíamos la semana anterior, como ustedes lo veían en los medios de comunicación, ese consumismo. A ver, entonces, esos modelos tienen que cambiar, por supuesto, vistos para ser más limpios y sostenibles. Finalmente me quedo con lo subrayado en rojo, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí nos dimos cuenta fundamentalmente que la naturaleza no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Pero este concepto que dice soluciones basadas en la naturaleza, pues es decir, usémosla para nuestro beneficio, pero de una manera sostenible, ¿cierto? Negocios verdes, pagos por servicios ambientales, un montón de estrategias que podemos sacar de nuestra naturaleza de manera sostenible, que nos permitan tener eso, unas soluciones basadas en ella para poder tener pues planes sostenibles de inversiones que sean mantenibles en el tiempo. Unos retos finales que nos llevan desde lo nacional a lo local, como les decía, el tema de las plataformas colaborativas, una de ellas es esta, la del Alto Cauca, y la idea es, pues, por supuesto, poder consolidarla. La instrumentación de nuestra política es fundamental. Ustedes conocen los PONCAS, ustedes conocen los PORACHES, la delimitación de rondas, la normativa de calidad de vertimientos, etc. Esa instrumentación tiene que verse efectivamente en territorio. Por supuesto, el relacionamiento que tenemos y deseamos obtener con el SINA y otras instituciones territoriales es fundamental en torno a la gestión integral del recurso hídrico. Y esta última, que es fundamental, hablamos de los logros, de estos acuerdos y acciones entre los diferentes actores de la cuenca, que permitan generar estrategias como las que ya hemos mencionado, como esta, para el desarrollo sostenible, y que nos permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y, por supuesto, la salud de los ecosistemas. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Quedo muy atento a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Caicedo, que nos ha presentado la visión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Damos paso a la segunda intervención a cargo de Carlos Alberto González, quien es el director de Funecorrobles, es el vicepresidente de la Junta Directiva de Acuasur, que es la Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable del Sur de Jamundí, que suministra agua potable a más de 15.000 habitantes de las zonas rurales.
Carlos Alberto es una persona con capacidades especiales, líder social, ambiental y de derechos humanos. Tiene formación en etnobiología de la Universidad del Valle y administración ambiental en la Universidad Santo Tomás. Ha liderado procesos de gestión ambiental y étnico-territoriales a través de proyectos innovadores con enfoque de inclusión, étnicos, ambientales, comunitarios y empresariales. Desde hace más de 15 años realiza investigaciones en temas etnobiológicos con participación comunitaria y en alianza con reconocidas autoridades ambientales y universidades nacionales e internacionales que fortalecen el diálogo intercultural y la apropiación social del conocimiento para la planeación ambiental, el ordenamiento territorial y la conservación del recurso hídrico en el complejo de humedales del Alto Cauca. Es delegado nacional de consulta previa de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a la población, miembro fundador y activo del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca, en representación de la Fundación Funeco Robles, y hace parte de la Red Internacional de Coloquios Afrodescendientes de América Latina. Ha estado en las sesiones de Brasil en el 2013, México 2015 y Colombia en el 2017. Carlos Alberto nos va a hablar de ha titulado su charla Guardianes Ancestrales del Río Cauca, legado afro en el sur del Valle y norte del Cauca. Bienvenido, Carlos Alberto. Muchas gracias, profesora Mariela. Buen día para todos los que nos acompañan en esta mañana. Quiero invitarlos en este primer minuto de esta intervención a que hagamos un ejercicio introspectivo. Quiero dedicar este primer minuto a todos los líderes y lideresas que han logrado poner su pensamiento y su hacer para el beneficio ambiental, territorial y social en este país y especialmente en el Alto Cauca. A ellos y a ellas está dirigida esta intervención y por ello les invito a todos a que hagamos una introspección en relación a la cuenca de este importante río que es el río Cauca, que hagamos un símil en que nuestra cabeza hace referencia a ese nacimiento del río y a esa conexión con el resto del entorno natural de nuestras bioregiones. Dinamicemos nuestro cuello, nuestra garganta como ese río encauzado, encañonado, con buenas pendientes que viene desde el sector del Cauca y entra al Valle del Cauca y luego se abre en esos hombros importantes y nuestros brazos representan ese curso meándrico que tiene el río Cauca en el Valle Geográfico, la importancia de sus tierras, la importancia de su biodiversidad y cómo el río Cauca se extiende por esos más de 1.200 kilómetros hasta llegar a su desembocadura, donde se junta con esa otra arteria importante del río Magdalena y trascienden pues su legado importante de vida, pero también de contaminación a estos mares, a estos océanos importantes que reciben esta descarga fruto de la urbanización y fruto del desarrollo, entre comillas, de los seres humanos en nuestro país. Con esta introducción, quiero hablarles acerca de la cuenca alta del río Cauca, sin desligar en ningún momento el concepto de cuenca general que nos converge a nosotros tener claro para poder entender las particularidades del escenario. Y aprovechamos muy bien la oportunidad que nos genera esta sentencia en función de que reconoce en alguna medida la validez e importancia que tiene la presencia histórica de las comunidades étnicas en los territorios de la cuenca del río Cauca.
tanto indígenas como negros o afrodescendientes, hemos construido un legado que parte de la cultura. La cultura es el elemento transformador del ambiente. Esos patrones culturales que hemos tenido por generaciones, estas comunidades asentadas en la cuenca alta del río Cauca y evidentemente las que continúan hacia el lecho de desembocadura de esta cuenca importante, dan un matiz que reviste mucho más allá de las concepciones en algún momento lineales de la planificación, un escenario diverso, articulador y trenzador de la cultura alrededor de la conservación. Y es como estas comunidades han logrado, en un escenario de resistencia en un territorio, mantener una visión clara de la necesidad de que su patrimonio cultural siga siendo un aporte importante que hace parte integral de la cuenca del río Cauca. El panorama desde el Cauca hasta el Valle del Cauca es un panorama donde la mecanización y la agricultura intensiva han ido transformando el valle, donde las montañas se han ido cambiando su uso del suelo y donde hay muchas presiones que generan una transformación negativa en la geografía, pero también en la cobertura y en la diversidad que tiene esta cuenca del río Cauca. Nosotros como comunidades negras hemos venido en un proceso importante de poder resaltar esos ejercicios que hemos desarrollado durante tantos años, durante tantas décadas y hasta siglos, podemos decirlo. Todo lo que tiene que ver con los procesos de minería, minería extractiva, todos los temas de los títulos mineros a grandes transnacionales y nacionales, riñen con la minería ancestral de socavón que desarrollan las comunidades negras en el territorio y que de una u otra manera son un pilar importante para el sostenimiento de los territorios. No obstante, las comunidades también han transformado mucho su accionar en función de mantener esa integridad ambiental que se debe reflejar en los territorios. Esta situación converge en un alto grado de contaminación que se presenta hoy en la cuenca del río Cauca, fruto de estos procesos mineros, pero también entendemos la necesidad que tienen las comunidades de saber realmente con qué recurso contamos y cuál es la calidad del recurso, hablando de la diversidad de peces que aún están en esta cuenca alta del río Cauca, pero que también ya contienen un alto contenido de contaminación que afecta la salud de las poblaciones en los territorios. Esto tiene que estar enmarcado en el desarrollo de la cuenca y sobre todo en ese principio, en ese factor, en ese objetivo que está planteando la sentencia, y es el de salvaguardar las generaciones futuras. Y nosotros en los territorios tenemos la necesidad y el derecho de tener un futuro previsto con unos grados de sanidad en el ambiente que dé garantía a nuestras próximas generaciones de que van a permanecer en un territorio que les brinda al menos las condiciones similares a las que hoy tenemos nosotros y cómo podemos mejorarlas. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta ese conocimiento ancestral de las comunidades, se ha mantenido a lo largo de la cuenca alta del río Cauca una figura de producción y conservación como es el agroecosistema finca tradicional. La finca tradicional no es otra cosa que un policultivo que vincula especies maderables, especies frutales, especies medicinales y otras de pancoger en unas áreas de minifundio muy escasas ya en el territorio de la cuenca alta del río Cauca, que se convierten en el bosque protector que tiene la cuenca del río Cauca y sus humedales en este momento. Es un agroecosistema productivo porque sus excedentes de producción son comercializados en los mercados intermedios de las ciudades principales que tiene el río Cauca en sus márgenes. En este caso, son llevadas desde el Cauca en Santander de Quilichao, desde Popayán, desde la ciudad de Cali y desde otras ciudades intermedias que reciben estos beneficios
la práctica ancestral de producción y conservación de las comunidades. También es de resaltar cómo este modelo de producción es un modelo que convive y casi que resiste frente a los procesos de monocultivo. Monocultivo en temas de caña de azúcar, monocultivo en temas de maderables, monocultivos en temas de la producción agrícola que se promueve desde las políticas públicas. En ese orden de ideas, consideramos que la cultura de las comunidades, tanto indígenas como comunidades negras, está en un riesgo inminente en el marco de su supervivencia en un territorio enmarcado en esta cuenca alta del río Cauca, pero que también tiene otras amenazas, producto también de la proliferación de los cultivos de uso ilícito, de la resistencia que generan las comunidades con sus procesos de mantenimiento en el territorio frente a otras acciones o actividades que no son compatibles con esto. Y todo ello recoge el asesinato sistemático de los líderes sociales, que es una cosa que no la podemos dejar porque hace parte de la articulación de estos centros poblados y centros rurales donde desarrollamos nuestro trabajo y que es un trabajo que va en beneficio de todo el colectivo, pero que requiere hoy una mirada mucho más integral en el marco de este proceso que lleva a empoderar al territorio. Y por ende, entiendo la posición de la institucionalidad y del ministerio, pero desde el territorio y desde las comunidades nosotros sí consideramos el protagonismo. El protagonismo no puede satanizarse como una necesidad de mostrarse o de mostrar lo que no es. Por el contrario, mostramos una realidad de unos guardianes del territorio ancestrales que están aquí por décadas, que fueron traídos inicialmente de manera forzada y esclavizados en unos territorios, pero que le devolvimos con resiliencia al territorio, a la nación, con trabajo, con esfuerzo, con innovación, con investigación, con tecnología, para poder mantener un territorio con unas calidades que hoy son las que se quieren salvaguardar con esta sentencia. Entonces no podemos olvidar ese ancestro que esté allí, no podemos olvidar estos antecedentes importantes del aporte que las comunidades étnicas y campesinas están poniendo y seguirán poniendo a través de sus generaciones futuras en este proceso tan importante que es el de salvaguardar la integridad de un patrimonio ambiental de las comunidades, de la región, de la nación y del mundo, como es esta cuenca del río Cauca. Es importante también entender que como comunidades, a partir de nuestros derechos, generamos unas responsabilidades y frente a ello no nos damos en otro sentido, sino que planteamos una postura seria, una postura férrea de permanecer en el territorio con nuestra cultura, avanzando en nuestros procesos y queriendo generar integralidad con la institución. Por ello, ante el ministerio, siempre hemos planteado unas posturas en relación a qué podemos hacer para mejorar las condiciones que hoy ostentamos en el territorio. ¿Qué podemos hacer para poder garantizar que nuestra cultura siga representada en esa forma de trabajar la tierra, en esa forma de la producción, en la forma de conservar, pero también a qué le vamos a apostar con estos instrumentos de planificación que también deben de estar amarrados a los desarrollos de la sentencia? Ser guardianes ancestrales del territorio implica tener una conciencia amplia y ligada a la cultura y al ambiente territorial para garantizar eso que queremos todos, y es que en un futuro la gente que esté en este territorio siga sintiendo suyo esta cuenca, siga sintiendo con gran fuerza y arraigo la necesidad de conservarla. Pero para ello necesitamos estrategias y necesitamos acciones más contundentes y acciones positivas hacia el territorio. Necesitamos que mejoremos nuestra tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra no puede seguir dándonos esos índices precarios de tenencia de la tierra.
Necesitamos que el gobierno distribuya la tierra y entregue la tierra a las comunidades en este territorio también para que se pueda seguir manteniendo estos procesos de mejoramiento y conservación y permanencia en el territorio. También necesitamos que se puedan disminuir esas cargas contaminantes hacia las fuentes hídricas y sobre todo que podamos mantener este acuífero tan importante que está en esta cuenca alta del río Cauca. Este acuífero depende en gran medida de que permanezcan estas prácticas ancestrales, pero que también podamos transformar esas prácticas negativas. Necesitamos que en los ejercicios de articulación y planificación se le dé la participación real, activa y en derecho a la población para que entre todos, con la institucionalidad, con el gobierno, podamos ser un Estado propositivo y coherente con lo que emanan las normas. También se requiere seguir dando estrecha relación a la transmisión del conocimiento. La apropiación social del conocimiento tiene que estar presente en todos los escenarios. Y esta es insto a los guardianes, sean guardianes a partir de lo que establece la sentencia en la modernidad o los guardianes ancestrales que se perpetúan en estos territorios, a que sigamos haciendo un ejercicio ancestral de apropiación social del conocimiento. No sé cómo va mi tiempo, pero también quiero expresarles la necesidad que hemos tenido en un territorio como el complejo de humedales del Alto Cauca. Trabajar en la conservación de estos humedales es importantísimo. Ustedes reconocen que los humedales son los riñones del río Cauca, esos riñones que ayudan a la depuración, pero también ayudan a que se renueve la población íctica del río, a que la biodiversidad tenga otro sentido y a que las comunidades también tengan cómo proveerse de esos elementos que tienen necesidad para su alimentación y su autonomía y seguridad alimentaria. Entonces, los suelos, el agua, el aire, la fauna y la flora en esta cuenca alta del río Cauca implica sí una planificación compartida, una planificación clara, una planificación que tenga factibilidad de desarrollarse y que su desarrollo le dé la participación real y activa a los territorios con sus comunidades, organizaciones, con el objetivo de que puedan estructurar con el gobierno una nueva mirada del desarrollo. En este territorio se ha avanzado con un plan de la cuenca alta del río Cauca, se ha trabajado con gobiernos extranjeros, con el gobierno holandés especialmente, donde las comunidades hemos tenido una articulación de alguna manera. El corredor río Cauca sigue siendo un escenario que tiene que convertirse en una realidad para nosotros. Las obras complementarias del embalse Salvajina tienen que convertirse en una realidad, no para rigidizar las orillas del río, pero sí para convertir este territorio en ese escenario productivo y sostenible que las comunidades han deseado y que han defendido durante tantos años. Invitar a la academia a que continuemos en este escenario de articulación y de apropiación social del conocimiento y a nuestro ministerio y a las corporaciones autónomas en que podamos redefinir de alguna manera este escenario de búsqueda de alternativas para la protección de la cuenca del río Cauca, en este caso para la protección de la cuenca alta, articular e invitar a articular a las poblaciones de la cuenca media y la cuenca baja para que este ejercicio se convierta en un ejercicio totalitario de la cuenca, para que no sigamos en un proceso de fragmentación de la misma, sino que podamos tener esa visión global. No podemos esperar que un nuevo ejemplo de Hidroituango sea el que nos detone las necesidades de tener una mirada integral de la cuenca y de cómo esta cuenca se articula con las demás cuencas del país, porque la mirada tiene que ser integral en el espacio nacional y transnacional. Entonces, esto que les he comentado es una situación que articula el departamento del Cauca, el departamento del Valle del Cauca, aunque la división en 3 zonas de la cuenca tenga que ver con lo político-administrativo, queremos reflejar es que nosotros como comunidades negras llevamos un trabajo de muchos años tratando de entender las dinámicas del río, tratando de entender su escenario de conservación,
hemos podido identificar cómo los cambios en los usos del suelo, esto rojo que ven es monocultivo de caña de azúcar, y estas pequeñas manchas verdes es lo que aún tenemos en policultivo de finca tradicional. Podrán ver que la finca tradicional es el bosque protector de los humedales. Quiero manifestarles que este trabajo lo hemos venido realizando en diálogos permanentes interterritoriales, interétnicos, buscando alternativas de articulación de la comunidad y de seguir pensándonos el río como nuestro motor de desarrollo, nuestro motor de vida. Las comunidades negras están asentadas en la ribera del río Cauca porque fue el territorio donde les garantizó socialmente sus posibilidades, políticamente sus posibilidades, pero ambientalmente es un territorio que las comunidades han logrado convivir con él, articularse a él. Y esto nos hace legítimos guardianes ancestrales del río Cauca. Y cada una de las familias, de los niños hasta los adultos mayores de estas comunidades, las comunidades indígenas, tienen que sentirse, perseverar y definirse como guardianes ancestrales del río Cauca. Y también articular con la institucionalidad, en este caso con la Procuraduría, que ha sido la delegada por la sentencia, y con el Ministerio de Ambiente y con las corporaciones autónomas, el redefinir este tema importante de ser guardián ancestral del río Cauca, de ser guardianes legítimos de un territorio que amerita y reclama del Estado colombiano y del gobierno colombiano una atención significativa y contundente para poder llegar a mejorar las condiciones que hoy presenta este importante río, esta importante cuenca. No quiero dejar de lado ni deslegitimar en ningún momento la intencionalidad y la misionalidad que se tiene en este proceso. Se han denominado unos guardianes a partir de la sentencia, pero lo que buscamos es que esto cobre la grandeza que requiere una cuenca tan importante como la del río Cauca y sus territorios, sus comunidades, dándole la posibilidad de que sigan participando y que se amplíe este equipo, consolidado de personas guardianas, pero que representan no otra visión, sino la visión de los territorios con sus comunidades allí y su institucionalidad, evidentemente. Por último, invitar a toda la población, invitar a todas las instituciones a que sigamos haciendo equipo en ello. Como guardianes ancestrales del río Cauca, tenemos un trabajo muy importante y un legado que llevar a nuestras generaciones, y esto tiene un costo importante en la vida nuestra, y estamos dispuestos desde ayer, hoy y siempre a seguir siendo guardianes ancestrales del río Cauca, a ser reconocidos y a hacer respetar este territorio importante, porque es una despensa que sostiene la vida en el país colombiano. Es un núcleo importante de biodiversidad y de vida. Todo este recurso hídrico que nace en el suroccidente colombiano hace parte de la gran red hídrica del país, de la red hídrica latinoamericana, y todos debemos impulsar este sentimiento que tenemos de conservación y de preservación de la vida. Y la vida no es otra cosa que el convivir armónicamente con nuestro territorio, tratando de ser felices. La felicidad es un eslabón que tiene que también hacerse visible en el marco de esta sentencia, y es que debe garantizar la felicidad de los colombianos y colombianas que habitamos en este territorio, en esta cuenca alta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Alberto González por sus palabras y por traernos aquí las voces de las comunidades, actores fundamentales en estos procesos. Damos ahora la palabra a José Esteban Castro, investigador principal del CONICET Argentina, profesor emérito de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido y quien es el coordinador de la red Waterlat-Gobací. El profesor Castro es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, maestro en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford. Fue investigador principal asociado en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford
y docente investigador en estudios del desarrollo en la Universidad de Londres. En la Universidad de Newcastle fue catedrático en Sociología y ha realizado tareas de investigación y docencia en Argentina, Brasil, Colombia, España, Reino Unido, México, Portugal. Coordina la red Waterlazgo Basir, que incluye académicos, estudiantes, sindicalistas y líderes sociales de América Latina, África, Asia y Europa. Es autor de Agua y Democracia en América Latina, publicado en el 2006 y del 2016, y editor principal de Territorialidades del Agua, Conocimiento y Acción para Construir el Futuro que Queremos, publicado en el 2019. La tensión entre justicia ambiental y justicia social en América Latina, el caso de la gestión del agua, del 2017, y el derecho al agua como política pública en América Latina, una exploración teórica y empírica, publicada en el 2015 en portugués. Bienvenido, profesor Castro. Él ha titulado su intervención El carácter político de la política y la gestión del agua. Bueno, muchísimas gracias, profesora Mariela, y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este seminario tan importante sobre un tema tan central, no solo para esa región de Colombia y para Colombia, sino también para todos nosotros, ya que estamos interconectados, como bien se dijo. Voy a hablar un poco al inicio, creo que es importante y en parte la segunda presentación nos lleva hacia eso, pero estos son temas que tienen una gran profundidad, que nos afectan muy radicalmente en nuestros propios cuerpos, como recién se dijo, tiene que ver con la vida, y por eso mismo es necesario, dado el involucramiento que estos temas tienen de parte nuestra, tomar un poco de distancia también. Hay un famoso profesor de sociología, Norbert Elias, escribió un libro que llamaba Involucramiento y Distanciamiento. Es un doble momento en el que vivimos permanentemente. ¿Por qué esto? Bueno, porque estamos hablando de un concepto, gobernanza, que ha tomado centralidad, porque tiene centralidad en el proyecto del que este seminario es parte, y también ha tenido centralidad en esta conversación, pero que de entrada quiero decir es un concepto muy problemático y que en mi opinión nos ha causado más daño que beneficio, y al cual debemos criticar muy radicalmente. ¿Qué es la gobernanza? Sería mi primera pregunta. ¿De dónde viene? El concepto de gobernanza se tomó prestado de los estudios de cómo se gobiernan, entre comillas, las grandes empresas. Y se tomó luego en estudios de ciencia política y finalmente se convirtió en la palabra que todos usamos, nos han casi obligado a usarla, desde las instituciones internacionales, desde los gobiernos y por supuesto desde la academia. Hay docenas de libros, hay instituciones dedicadas al tema. No vamos a discutir mucho esto, pero básicamente quiero decir, el concepto de gobernanza que predomina, incluso el que usamos a veces quienes somos críticos de las visiones dominantes del tema, es un concepto reduccionista, que reduce lo que era la política a la gestión. Gobernanza normalmente es utilizada como sinónimo de gestión. Buena gobernanza, entonces, sería buena gestión. ¿Y la política? Gracias por ella. La política, por eso la puse con mayúscula en mi título, ha sido erradicada del debate. Y la gobernanza la ha reemplazado. Es decir, hemos reemplazado la discusión de la política por la discusión de la gestión. Y por supuesto, ya tenemos claramente ejemplos de las consecuencias de haber llegado a eso. Es decir, el concepto de gobernanza dominante también es determinista. No solo es reduccionista, pero es determinista. Es un determinismo apolítico, ha vaciado a la política de lo político. Y esto es grave.
Hay un concepto de gobernanza que yo a veces cito de unos colegas de Noruega que escribieron un libro sobre gobernanza ambiental en Europa. Y yo lo cito porque ellos, entre los más de 1000, quizás más de miles, definiciones de gobernanza que existen, dijeron algo que creo que hay que rescatar. Ellos dicen que la gobernanza tiene que ver con los fines que una sociedad decide perseguir, con los valores que una sociedad decide defender, y yo he agregado en conversación con algunos colegas que me decían, ahí falta algo. Sí, faltan los intereses materiales que una sociedad decide defender. Esto está en el centro de la política, aunque algunos a veces la llaman gobernanza. En el caso del agua esto es muy importante, ni qué decir. Las dos presentaciones previas de distintos modos nos han recordado. Pero creo que es importante también hacer énfasis en el tema de la multidimensionalidad. Hablemos de política como yo prefiero hablar, o hablemos de gobernanza. Hay que reconocer que es un problema de una gran complejidad y multidimensionalidad. Algunas dimensiones ya se hicieron presentes, no todas. Obviamente está la dimensión físico-natural, la técnica, la legal administrativa, a la cual se reduce la gobernanza, la gestión, las políticas públicas. Bueno, y está la dimensión del conocimiento, que también se tocó sobre todo en la última presentación. Cuando bajamos a tierra estos temas, por ejemplo, con respecto a los que estamos discutiendo aquí, la gobernanza de una cuenca que es sujeto de derechos abre realmente muchísimas preguntas. ¿Qué es la gobernanza de una cuenca que es sujeto de derechos? No hay muchas en el planeta y Colombia tiene aparentemente 2, es un país pionero. Pero en la práctica, ¿qué es? ¿Qué preguntas podemos formular? Bueno, realmente el problema de la formulación de preguntas es algo que también nos han robado, nos han quitado, porque es parte del proceso político. Las respuestas ya vienen preformuladas. Si uno va a buscar en los libros dominantes, en los informes de gobierno, sobre lo que es la gobernabilidad del agua o de una cuenca en este caso, la respuesta ya viene dada. Es buena gestión, es que todos participen, es que se generen decisiones colectivas. La respuesta ya está formulada, no hay que buscarla, no hay preguntas que hacer. Eso es lo que hay que radicalizar. Hay que abrir el campo para la formulación de preguntas. El conocimiento y la transformación social parten de la buena formulación de preguntas. Antes de respuestas necesitamos preguntas. Por ejemplo, en este caso, y en el contexto de nuestro proyecto, una pregunta central sería seguridad hídrica. ¿De quién? ¿La seguridad hídrica de quién estamos tratando de discutir o estamos tratando de implementar en una política? ¿La seguridad hídrica de quién está prevista en decir que una cuenca es un sujeto de derechos? No es una pregunta que tenga respuestas fáciles. Quizás ni siquiera tenga respuestas en este momento. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el hecho de que, no en Colombia, yo diría que a nivel planetario, la gestión, el gobierno del agua, difícilmente asume un carácter democrático. Yo iría más allá, diría, podemos decir que el gobierno y la gestión del agua a nivel planetario, también en Colombia, esto está muy claro, es profundamente antidemocrático. Lo ha sido por un tiempo muy largo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para garantizar sustentabilidad o seguridad hídrica en un marco en que ni siquiera un gobierno tiene la capacidad o los mecanismos o los instrumentos para hacer lo que hay que hacer para garantizar estas cuestiones?
porque el gobierno y la gestión del agua son profundamente antidemocráticos en casi todo el planeta. Hoy recibí un mensaje, por ejemplo, de que una ley europea, que es un modelo, en mi opinión, recién esta semana se ha logrado que la Unión Europea garantice la aplicación cabal de la Ley Europea del Agua aprobada en el año 2000. O sea, ni siquiera en Europa, que en muchos aspectos es un modelo que podemos seguir, el agua ha estado siendo gobernada democráticamente y la ley aplicada en Europa, que es para todos los países europeos, estaba siendo aplicada cabalmente. Hubo casi que forzar a Europa, al gobierno europeo, a esta semana tener que asumir que se va a tener que aplicar cabalmente. Cuando ustedes van a ver en detalle por qué trata eso, van a ver que con Colombia hay muchas similitudes. Por ejemplo, los lobbies empresariales de las industrias químicas que contaminan también en Europa sus ríos, sus acuíferos, lograron por mucho tiempo demorar la aplicación cabal de la ley europea. Hablo de Europa porque duele menos que hablar de Colombia. Les doy un ejemplo y ustedes sacan sus conclusiones. Pero no es porque Colombia sea diferente, o en Argentina, o en América Latina en general. Vivimos en un problema muy grande de falta de democracia sustantiva en la gestión y en el gobierno del agua. Un ejemplo contundente de esto y muy relevante a lo que estamos discutiendo en este seminario ha sido, por un lado, el fracaso en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015, que aunque muchos países dijeron que los alcanzaron, sabemos que en la práctica es una mentira. Si, por ejemplo, vamos a ver la calidad del agua que le llega a la gente o la intermitencia que afecta el acceso al agua de millones de personas, y que la pandemia que estamos atravesando ha revelado en toda su monstruosidad. Si algo positivo podría dejar una pandemia, ha sido como que no deja argumentos contra la tremenda desigualdad e injusticia estructural que afecta a los países de América Latina, por ejemplo. La pandemia la expuso en toda su crudeza, pero no es solo aquello de 2015. Ya podemos afirmar, aunque lo veníamos afirmando hace mucho, que los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 tampoco se iban a lograr. Con esta pandemia, mucho menos. O sea, aquí estamos hablando de cosas concretas. Para 2030 tenemos que garantizar agua limpia, saneamiento y también higiene para todos los seres del planeta. Bueno, ya sabíamos que eso iba a ser casi imposible con las políticas que dominan, con las políticas que vienen no solo implementando nuestros gobiernos, sino las instituciones internacionales, que para usar un término que ustedes usan aquí en este caso, deberían ser los guardianes del cumplimiento de esos objetivos, pero no lo son, porque están impulsando políticas que defienden intereses minoritarios, los intereses de esas minorías que hoy sabemos acaparan prácticamente el 99% de la riqueza del planeta. ¿Cómo vamos a tener una gestión del agua sustentable en esas condiciones? Es imposible, es una risa siquiera pensar que es posible. Y esto lo debemos plantear con toda su crudeza. Por lo tanto, cuando pensamos en un tema como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el contexto de este proceso que a mí sí me parece muy interesante y muy positivo, de que en Colombia y en otros países, la India es otro país, se haya buscado como forma de protección declarar a un río sujeto de derechos, por más que esto ha generado contradicciones y debates inconclusos y que seguirán por largo tiempo. Pero situados en este punto, realmente podemos decir que hoy corremos el riesgo, con el tipo de gobernanza, o mejor dicho, con el tipo de política del agua que se defiende a nivel internacional y a nivel nacional por parte de los gobiernos y de las instituciones,
tenemos un riesgo de que ese derecho se convierta en un mero derecho a la insustentabilidad socioecológica, el derecho a la desigualdad estructural, a vivir en condiciones antidemocráticas e inhumanas. De hecho, en lugares como Brasil, esto se ha hecho prácticamente, se ha escrito en leyes. Brasil pasó una ley ayer que desmantela un esfuerzo que se había hecho durante décadas para garantizar, en cierto modo, el acceso al agua y al saneamiento. Se acaba de desmantelar en Brasil, uno de los países o quizás el más importante de América Latina. Nosotros no estamos muy lejos de eso en el resto de los países. Ese es el nivel de gravedad que estamos confrontando. Entonces, las preguntas son importantes. Gobernanza para defender los intereses de quiénes. Gobernanza del agua para garantizar los derechos de quiénes. Y sabemos bien qué difícil es responder esas preguntas. Esto nos lleva al tema de que, nos guste o no, estemos trabajando en un gobierno o en una organización de la sociedad civil o en la academia. Todos estamos inmersos en procesos más amplios que ninguno de nosotros controla, ningún gobierno controla. Ni el de Estados Unidos, que es el más poderoso todavía, controla procesos que inciden en lo que puede hacer o no, como lo demuestra esta pandemia también. Nos está sirviendo para muchas cosas la pandemia. Uno de los procesos que yo quiero enfatizar aquí es el proceso de democratización. Pensar que vamos a lograr cumplir el mandato de una corte, de garantizar los derechos de un río, que en realidad son los derechos de las comunidades que allí viven, y por supuesto del ambiente en el que viven, en las condiciones actuales, sin transformaciones radicales, es realmente penoso y estamos llamados al fracaso. Hace falta una transformación radical para profundizar los procesos de democratización de la política y de la gestión del agua, que, como digo, nos guste o no, sea nuestra intención o no, son profundamente antidemocráticos en la práctica. Y la evidencia, pues, está allí. Uno podría plantearse, como decimos en varios lugares, una pregunta más radical como, bueno, pero ¿quién es el dueño del río? Ok, ahora el río tiene sus derechos, pero uno puede plantearse la pregunta de ¿quién es el dueño del agua? ¿Quién es el dueño de la cuenca? No es un chiste. Hoy esto está llegando. Las comunidades ancestrales han dicho, nosotros somos, hemos estado allí por mucho tiempo, pero obviamente no se les está dando la razón. Y hay, por supuesto, otros actores que, aunque no lo digan, actúan como, no, nosotros somos los dueños del río o del acuífero. Esta es la realidad. Ni siquiera un gobierno tiene la capacidad de intervenir y cambiar esta realidad porque son procesos que exceden la voluntad del gobierno mejor intencionado. Entonces, la gravedad del tema de pensar en la política y la gestión del agua como un proceso que nadie controla, pero sobre el que tenemos que intentar intervenir, porque si no, no vamos a lograr esos objetivos, nos coloca frente a una complejidad muy grande, que no siempre reconocemos realmente. Y muchas veces las políticas públicas muestran un nivel de reduccionismo y determinismo que recorta los procesos complejos a un pedacito, ¿no? La gestión, e ignora los procesos más concretos que necesitamos prestar atención, como son los procesos políticos con P mayúscula, los que tienen que ver con las decisiones que permitirían quizás algún día garantizar los derechos a todos los seres humanos y todos los seres vivos que viven en una cuenca, en este caso la cuenca del río Cauca. Es fácil decirlo y nosotros los académicos caemos a veces en el error de hacer la crítica y no ponernos en el lugar del que está en la gestión, mucho menos a veces del que está en el territorio luchando por defender su tierra ancestral, sus tradiciones y sus derechos. En esto hay que tener cuidado y, por supuesto,
también tomo distancia en ese sentido. Pero es muy importante la reflexión. Los procesos de democratización, incluso, uno los menciona como una panacea, quizás lo sean en el contexto que tenemos, pero son muy contradictorios. La democracia es contradictoria. Y entonces, cuando hablamos de procesos de democratización, hoy tenemos en América Latina, me imagino que en Colombia es el caso también, comunidades étnicas que nos dicen, no nos interesa su democratización, porque su democratización nos está expropiando del agua, de nuestros bienes, de nuestra capacidad de vivir. Si antes de que hubiera un Estado-nación, nuestras comunidades étnicas ya existían y convivían con el agua. Y usted ahora me dice, por ejemplo, que nos van a garantizar el derecho humano al agua. No nos interesa. Así nos han dicho, por ejemplo, comunidades indígenas de Bolivia. No nos interesa el derecho humano al agua, porque eso es algo que viene de esa democracia de ustedes, que nos ha arrebatado todo. Y ese derecho humano al agua oculta el hecho de que nos están arrebatando el agua para servir a otros intereses que no son los de nuestras comunidades. Miren la gravedad de las contradicciones que enfrentamos, aunque a veces las barnizamos hablando de gobernanza o de democracia, como acabo de hacer. La complejidad es tremenda. Y tenemos que reconocer estas contradicciones para al menos intentar avanzar en algún grado en su resolución. Recién se hablaba en la segunda exposición de algo muy grave, en lo cual Colombia es uno de los países más afectados, y que tiene que ver con la violencia estructural y sistemática. ¿Contra quiénes? Contra los que defienden el agua, contra los que defienden la naturaleza. La matanza sistemática de líderes sociales, sobre todo líderes ambientales, en Colombia, en México, en Centroamérica, Honduras se ha llevado los títulos, con la intervención de gobiernos y ejércitos que están financiando las masacres de quienes luchan para detener una hidroeléctrica o preservar un río limpio. Esos son los mismos gobiernos que luego nos producen esos maravillosos libros sobre gobernanza del agua y seguridad hídrica. Por eso yo pregunto, ¿la seguridad hídrica de quién? ¿Y la democracia del agua de quién? Si nos están enviando ejércitos a masacrar a las pobres comunidades que osan defender su río limpio, o no tan limpio, pero lo que tienen, sus bosques, etc. Esto no es un tema marginal, pero es un tema marginalizado del debate y de la política pública, permanente y sistemáticamente. Esto debería estar en el centro de cualquier discusión de la gobernanza y de los derechos en una cuenca. El primer punto prioritario sería cómo frenar la masacre de nuestros ciudadanos que defienden el río, y nosotros le decimos que ahora el río tiene derechos. ¿Y qué derechos tienen ellos si quieren defender el río y los masacramos? Y no estoy exagerando, ¿no es cierto? Ustedes me pueden dar muchísima más evidencia de la que yo mismo tengo. Estos procesos de expropiación, desplazamiento, violencia estructural, se están dando en todos nuestros territorios, incluso en los países que parecen más tranquilitos y más democráticos, como algunos del sur de América Latina. Ahí también ocurre. Porque este es un proceso que no controla ningún gobierno, pero es un proceso que avanza y que de nuevo la pandemia, mire cuántas veces ya la mencioné y no pensaba hablar de ella, está ocultando. Gracias a la pandemia estos procesos están avanzando. Por ejemplo, en Brasil, donde están desplazando comunidades indígenas de sus tierras en el marco de la pandemia. No me extrañaría que en partes de Colombia también, desgraciadamente, esté ocurriendo, como está ocurriendo también en Centroamérica. Esto es una gravedad que debemos reconocer y poner en el centro, si no, se transforma en un discurso que no tiene ningún impacto ni consecuencia. No la podría tener. Para ir cerrando, yo decía antes, bueno, antes voy a mencionar algo de la CEPAL.
Yo decía en una charla esta semana, la CEPAL, que por muchos años produjo un discurso ambivalente con el cual yo no me sentía muy cómodo, en los últimos 3, 4, quizás 5 años ha venido asumiendo un discurso, hasta yo diría un poco radical, como el que estoy pidiendo que tengamos. ¿En qué? La CEPAL lo ha dicho en varios de sus últimos informes con toda claridad. No se van a lograr los objetivos de 2030 como vamos, porque estamos retrocediendo de lo que habíamos logrado hasta 2015, por lo menos en algunos países. Y el principal obstáculo, ¿cuál es? La desigualdad estructural y la marginación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La CEPAL lo ha dicho con contundencia. Esto está en el centro del problema que confrontamos. No tiene sentido hablar de derechos, ni de gobernabilidad, ni siquiera de democracia, si no confrontamos eso de cabeza. Y no lo estamos haciendo. Eso está muy claro. La evidencia lo muestra. Son pocos los países que están a veces tímidamente haciéndolo. Esto está en el centro. Entonces, para no ser tan injusto con la palabra gobernanza, que algunas cosas buenas ha tenido, voy a volver a aquella definición de la que hablé al inicio, que dice que, bueno, miren, la gobernanza tiene que ver con decidir qué fines se van a defender en una sociedad, qué valores se van a defender y qué intereses materiales, agregamos nosotros, se van a defender. Y por qué medios se van a defender esos fines, valores e intereses materiales. Creo que no hay tiempo aquí para la distracción ni para discursos paralelos. Aquí tenemos que ir de lleno a la cosa. La seguridad hídrica, ¿de quién vamos a defender? En este proyecto, en todos los proyectos que tengamos, políticos, gubernamentales, académicos. No hay tiempo. Bueno, yo voy a cerrar diciendo, necesitamos poner en el centro los valores de la democracia sustantiva, no meramente los de la democracia de los papeles, formal, que es muy importante, ojo, las leyes son importantes, las constituciones son fundamentales, que las Cortes Supremas digan que un río tiene derecho es muy importante, pero eso se puede quedar en el papel y normalmente se queda en el papel. ¿Cómo vamos a avanzar en la democratización sustantiva de nuestras sociedades, que incluye la democratización sustantiva de nuestras cuencas y, por supuesto, de quienes viven en ellas? Bueno, no lo vamos a hacer defendiendo los valores que prevalecen actualmente, que son los del individualismo, que son los de defender la ganancia privada a costa de la vida de la gente y de la vida misma. No lo vamos a lograr. De hecho, esta pandemia, y es la última vez que la menciono porque es demasiado, lo está demostrando con plenitud. Necesitamos recuperar una democracia fundada en los valores de la igualdad, de la inclusión, de la solidaridad. Y sí, eso va a requerir confrontación, no es gratuita. La democracia nació como algo revolucionario. Lo que hoy conocemos como democracias occidentales, alguna vez fueron revoluciones. No nacieron, no vinieron del cielo, no nacieron en una cuna de oro. Nosotros tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Y quizás muchos de esos procesos que yo veo de cerca en Colombia, incluyendo esto de decir que un río es un sujeto de derechos, están marcando el camino. Solo con eso no lo vamos a lograr. Entonces necesitamos asumir realmente una necesidad de revisar radicalmente nuestros conceptos, incluso el de gobernanza, incluso el de seguridad hídrica, con preguntas. ¿A quién estamos defendiendo? ¿Qué intereses qué vida estamos defendiendo? Y quizás encontremos las respuestas. Yo quiero estar con ustedes en esa búsqueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Castro, por sus inspiradoras preguntas. Creo que
son supremamente pertinentes para todo el trabajo del colaboratorio y yo diría que para todo el desarrollo del proyecto a nivel internacional. Cada uno de los conferencistas va a recibir directamente las preguntas que ustedes le han formulado. Hay una pregunta que dice, en la presentación no se evidencia el trabajo con nosotros, con comunidades, solo se muestra trabajo con instituciones. En el plan de acción, ¿qué línea o proyecto garantiza el Estado desde nivel nacional cumple el papel de minimizar la sentencia y cumplir con el ambiente sano? Bueno, aquí hay dos temas, digamos, me están preguntando por un plan de acción, no sé si hace referencia al plan de acción de la plataforma colaborativa o al plan de trabajo que estamos haciendo o adelantando inicialmente desde el Ministerio ante el cumplimiento de la sentencia. Entonces, voy a responderlas en las dos vías. Digamos que, por supuesto, el trabajo con las comunidades se tiene que ver reflejado con los diversos actores que hacen parte o representan cada una de las diversas instituciones en la plataforma. Es una instancia de participación institucional donde se toman, digamos, las acciones que se van a pilotar en los territorios. Es decir, por eso acá están las autoridades ambientales, que en últimas son las que tienen en la jurisdicción la toma de decisiones en control y vigilancia de los recursos naturales. Cada uno de los, como lo hemos escuchado, cada uno de los instrumentos que se puedan desarrollar en territorio, pues tienen un componente de participación, y en ese componente de participación es en donde las comunidades pues tienen que levantar la mano. Si hablamos de un PONCA, pues están los consejos de cuenca, ¿cierto? Igualmente el tema del desarrollo de este instrumento de ordenamiento obliga constitucionalmente a que se efectúen consultas previas para su desarrollo. Y por ustedes he sabido, y así lo decía el profesor José Esteban, que hay unas comunidades que no les interesa. Y por supuesto, pues no hay que ir en contra de ese precepto. Entonces, los trabajos con las comunidades en torno a la plataforma, por supuesto, los actores que en ella participan, pues tienen en cuenta a las mismas. Si hablamos de la sentencia, hablé yo simplemente de un plan de trabajo que estamos empezando a llevar a cabo por parte del Ministerio y en el que en este momento pues estamos alineando los proyectos, como tú lo dices allí, que pueden garantizar el cumplimiento de la misma. Y pues los proyectos de gran envergadura en este momento, lo que quisimos garantizar es que en los diversos planes institucionales y los planes de desarrollo pues quedaran líneas concretas, porque luego de eso va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo poder desde el rol, y aquí sí tengo que hacer una puntualización, el rol del representante legal pues tiene unas limitaciones totales, es decir, aquí es una gestión para poder garantizar estas intervenciones en territorio. Y por supuesto que así como lo hicimos en el Río Atrato con la participación efectiva de comunidades, y cuando hablo participación efectiva de comunidades es quienes las representan, ¿cierto? Habían representantes de consejos comunitarios, representantes de comunidades negras, de comunidades indígenas. Como le decía el compañero Carlos, digamos, no solamente los afros, pues son arraigados en estos territorios, digamos, las comunidades campesinas también, y por supuesto también tienen un llamado acá. Voy a seleccionar otra en aras del tiempo. ¿Puede por favor ampliar un poco sobre las acciones que están considerando para evitar la contaminación del río Cauca? Por otro lado, si dentro del diagnóstico han revisado que el riego se considera como una amenaza para los suelos, ¿por qué se hace sin control y monitoreo? Bueno, aquí hay dos preguntas. Digamos que la primera, por supuesto, hace parte de ese accionar y esa articulación para evitar la contaminación del río, y aquí es importantísimo y clave los roles que tiene las empresas prestadoras de servicio, el municipio como tal,
y por supuesto la autoridad ambiental. Entonces lo que estamos tratando de alinear en territorio es esas inversiones en obras grises. ¿A qué llamamos obras grises? Pues el tema de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? En sus diversas consideraciones técnicas. Para unos habrán primarias, secundarias y hasta terciarias. Entonces, eso es un accionar que estamos considerando para evitar esa contaminación. Es decir, no es la única, pero realmente eh, pues es muy necesaria esa solución de poder tener y contar con este tipo de infraestructura. El tema del riego es una amenaza, pues por supuesto. Digamos que también desde la normativa contamos con parámetros que deben cumplir los diversos actores y sectores productivos, en este caso, con vertimientos al suelo. Tú dices sin control y monitoreo. Digamos que acá, pues el llamado es a las autoridades ambientales y ellas en su ejercicio de vigilancia y control, pues, tienen que garantizar que la efectividad de esta normativa pues se cumpla. Pues invito a que si se identifican este tipo de anomalías, últimamente la CBC lanzó digamos una app para poder tener en tiempo real este tipo de anomalías en su territorio. Sí, yo tengo dos preguntas. Una pregunta se refiere a el por qué no mencioné a las comunidades campesinas en mi presentación, que ellas también hacen parte integral del territorio. Y la otra pregunta tiene que ver con cómo se lleva a cabo la interacción entre comunidades indígenas y comunidades negras para los temas de conservación y producción agrícola. Pues voy a tratar de resumir la respuesta porque me parece que las dos preguntas están en línea. De pronto lo mencioné un poquito tangencial al momento, manifesté que las familias en los territorios, tanto de comunidades negras, indígenas y campesinas, somos guardianes ancestrales y no solo negras, indígenas y campesinas, también hay presencia de otros grupos étnicos o poblaciones étnicas en estos territorios, ya sea porque hayan migrado al territorio y estén allí presentes y de pronto no son muy visibles de acuerdo a su número poblacional, pero también son bienvenidos a que participen de esta construcción colectiva, pero sobre todo de esta reivindicación de derechos desde la mirada étnica ancestral en el territorio y su influencia, su acción sobre la conservación del mismo. Entonces, pues reitero, la población campesina que es grande y que se amalgama con los pueblos étnicos negros e indígenas, porque también desarrollamos actividad productiva y campesina. Entonces, en ese orden de ideas, aquí estamos todos en este escenario. Luego tenemos un ejemplo claro de cómo hemos venido trabajando con la población entre indígena y población negra en el municipio de Jamundí a partir de una mirada de cuenca. Y nos hemos dicho con toda claridad que como nos afecta y nos relaciona y tenemos la corresponsabilidad con la cuenca alta, media y baja, en este caso un vivo ejemplo es el tema del acueducto regional del sur, Acuasur. Acuasur es un acueducto regional administrado por las comunidades que brinda una posibilidad de vida y de desarrollo a más de 16,000 personas que captan sus aguas de la cuenca del río Timba en su cuenca alta y lo lleva a la cuenca baja donde suministra agua potabilizada a estos 16,000 personas de comunidades negras especialmente, pero digamos que en su accionar interactúa con la población indígena, con la población campesina y con la población negra, que es lo que hemos estado dialogando con la población indígena y negra en el municipio de Jamundí, es cómo trabajar articuladamente, cómo entendernos en un solo territorio donde tenemos que entrelazar el trabajo. Esto nos ha permitido ir al territorio indígena, compartir nuestras experiencias, entender sus situaciones y viceversa. Ellos han estado en los territorios de la cuenca baja, lo que nos ha permitido entender qué es lo que están haciendo ellos desde sus discusiones y planteamientos para la conservación del territorio, desde parques nacionales que está en Farallones de Cali,
en su área de influencia a estas comunidades indígenas también, hasta lo que estamos haciendo nosotros en todo el tema de conservación de humedales y de el tema de cómo trabajar los vertimientos que están en la zona plana y que discurren pues muchos de ellos desde la zona alta y la zona media. Entonces esta articulación nos ha permitido entendernos también en términos de productividad y en términos de etnodesarrollo, y cómo empezamos a dialogar un poco desde la visión del plan de vida indígena y desde la visión de los planes de etnodesarrollo de las comunidades negras. Es una construcción que toma tiempo, ya lleva un tiempo importante, pero hemos logrado algunos resultados muy productivos, y es poder al menos entendernos de ambas visiones, un territorio que compartimos. Entonces, seguiremos trabajando en esa iniciativa, y la meta nuestra, como reitero, es cómo lograr desde este espacio articular el proceso institucional con el proceso comunitario, en función de que podamos dialogar en unos términos medios frente a este concepto de la gobernanza que bien se explicó en esta tercera conferencia o diálogo. Es como entender esta gobernanza. Raya en la gobernabilidad. Es la gobernanza un proceso que se estrecha o se arraiga y podemos emergerlo de abajo hacia arriba? ¿Cómo podría ser este proceso? Es la gran invitación a todas las personas, a todas las instituciones, y en especial a los guardianes del río Cauca en este caso, para que articulemos en este proceso y logremos mejores resultados en el corto plazo. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Entonces damos la palabra al profesor Esteban Castro. Bueno, muchas gracias. Hay 3 preguntas, las voy a resumir, si no sería mucho tiempo. Hay una, creo que podemos empezar por esa, que tiene que ver con, de algún modo, la privatización o la monetización del agua, si los fondos del agua privatizan el acceso al agua, o cómo incrementar el acceso a recursos económicos para conservación y restauración sin caer en la monetización del agua. Bueno, yo no tengo la información más precisa sobre los casos de los que hablan, pero voy a dar una respuesta genérica que creo que apunta al tema. Hay muchas formas en que sin privatizar se monetiza o se comercializa el agua. Y eso lo estamos viendo en distintos ámbitos. Yo no sé si esos fondos lo hacen o cómo lo hacen, no conozco el caso, me gustaría conocer. Pero la respuesta que podemos dar es, crecientemente se han estado implementando y se implementan políticas que en el fondo parten de considerar que la gestión del agua debe ser mercantilizada, que hay que tomar el modelo de mercado para gestionar también el agua, los servicios de agua, etc. Y uno de los modelos único, diría yo, que existen de cómo eso no funciona, pero bueno, algunos decían que funcionaba, es Chile. Pero el modelo chileno creo que ha entrado en una crisis muy grande recientemente, de modo que los que lo tenían como modelo ahora están en problemas. Realmente esto es una política que viene desde las instituciones internacionales y también desde los gobiernos, y entonces hay que ponerse las preguntas y hacer la investigación. Yo he hecho investigación sobre casos y puedo dar mis conclusiones, ¿no? Pero en este caso no sé el caso de los fondos de agua. El caso de cómo acceder a recursos sin monetizar, bueno, miren, la historia nos muestra que cómo se han hecho, por ejemplo, las grandes obras que han dado agua y saneamiento en Europa, en Estados Unidos, en los países que han logrado resolver los problemas de acceso, por ejemplo. Bueno, en general esto ha sido cobrando impuestos, ¿no es cierto? O generando deuda pública. Aunque parezca una mala palabra, con la pandemia, quinta vez que la menciono, tomar deuda pública se ha hecho de nuevo una forma de resolver los problemas. Lo hace Alemania, lo hacen otros países que antes supuestamente lo negaban. El problema es que cobrarle, por ejemplo, a quien usa el agua lo que debería pagar, bueno, todos sabemos lo que ocurre en nuestros países. Prácticamente no se cobra en la práctica por el agua, o se cobra muy poco, ¿no es cierto? Y mucho menos cobrarle al que contamina,
que son los modelos que se han generado. Entonces, los impuestos han sido una forma efectiva históricamente, aunque hoy son una palabra prohibida por razones ideológicas y políticas. Cuando confrontamos la crisis del agua que tenemos, si sigue en el caso de Chile, que es el modelo donde se le ha dejado al mercado resolver el problema, van a encontrar algunas de las respuestas a estas preguntas. Pero es un tema para discutir a largo. Aquí solo estoy tocando la superficie. Y finalmente, ¿cómo desde las bases sociales podemos revertir esa concepción apolítica y tecnocéntrica de la gobernanza del agua? ¿Y cuál sería la forma de materializar el agua como bien común y el derecho humano al agua? Yo creo que algunas de esas respuestas las están proveyendo las comunidades mismas. Nosotros justamente estudiamos cómo las comunidades de base están teniendo algunos éxitos en las luchas. El otro día hablábamos en un seminario similar y resaltábamos la importancia, y varios resaltaron la importancia, de que se reconozcan los éxitos. Por suerte, aunque no son muchos, hay éxitos que demuestran que la movilización desde abajo, sin romantizarla, la movilización o la participación desde abajo no hay que romantizarla. Solas las comunidades no pueden, necesitan aliados en la política, necesitan aliados en las instituciones, pero las comunidades a veces son los motorcitos que están detrás de las grandes cosas que se logran, como lograr que un río pase a ser sujeto de derechos. Me imagino que eso no cayó del cielo y que las comunidades estuvieron envueltas, entonces es un buen ejemplo. ¿Que eso resuelva el problema? No, porque hay que establecer alianzas. Incluso, como decía, hay varios acá que son de universidades jesuitas. Un amigo que está en una universidad jesuita en México me decía que el rector una vez él le dijo al rector, pero usted me está pidiendo que trabaje con cerdos. Y el rector le respondió, pues sí, tenemos también que trabajar con cerdos. Es duro, ¿no? Pero es como que hay cosas que si no hay alianzas no se resuelven. Las comunidades solas no pueden resolver el problema. Esto está muy claro. Pero ciertamente si no se mueven las comunidades, ¿quién se va a mover? Entonces es como una cuestión de complejidad. Nuestro deber en la academia, y por supuesto en la política, pero ciertamente en la academia, es dar apoyo a esos procesos. Y lo que es central, y con eso termino, porque a veces lo dejamos de lado y las comunidades lo dejan de lado también, es la dimensión del conocimiento. Nos hace falta más conocimiento, porque los otros, por así decir, porque aquí hay enemigos. Los que matan son enemigos de las comunidades que luchan por defender un río. Pero esos, o los que los manejan, tienen conocimiento muy sofisticado. Las comunidades y los que luchan por defender una democracia sustantiva del agua, necesitamos seguir produciendo conocimiento orientado a profundizar los procesos democráticos, y las comunidades tienen que estar involucradas. Todavía esa es una dimensión muy débil, en mi opinión. Pero es débil porque es difícil, porque no hay recursos, porque a la comunidad hay que pedirle que además de sobrevivir en su territorio, participe en producir conocimiento. Es muy difícil, ¿no es cierto? Pero esa es la clave. Entonces la dimensión de conocimiento yo la quiero enfatizar porque es fundamental para tener éxito en que se implemente el derecho humano al agua y lo que sea que inventemos para mejorar las condiciones de vida, de hecho, y no meramente en los papeles. Es algo para hacer en alianza. Y creo que aquí estamos en un contexto que favorece eso, como es el contexto de una universidad allí en Cali que ha estado comprometida precisamente con ese tipo de conocimiento, con esos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los conferencistas por todas sus inspiradoras ideas que yo creo que tienen que debatirse al interior del trabajo del colaboratorio. También agradecemos a los participantes por sus aportes, a Carolina Salcedo y a Julián Zúñiga, quienes han realizado el apoyo técnico, y al equipo de la OITEL de la Universidad del Valle. Les dejo con Jaime Amezaga para que cierre el evento. Profesora Amezaga. Sí, muchas gracias. Una reflexión pequeña y corta, ligando
temas de discusión con temas de proyecto, porque se ha tocado casi todo lo que importa en este proyecto. El aspecto de generación de conocimientos, el proyecto como lugar para hacer preguntas y buscar respuestas, ¿no? Y una cosa que quiero recalcar, el proyecto se ha negado a dar una definición de lo que es seguridad hídrica por esto, porque esperamos que la definición sea una definición generada por debates en los colaboratorios según se va avanzando. Otro concepto es la idea de la complejidad. O sea, se habló de sistemas socioecológicos al principio, el ingeniero lo dijo, pero si uno se lo toma en serio, el proyecto lo que se lo quiere tomar en serio, esto va desde la complejidad física a la complejidad política, ética y moral. Entonces, no se puede hacer gestión de sistemas socioecológicos si se evita la complejidad de los procesos, lo que dijo el profesor Castro en ese sentido. El tercer concepto es la idea de valores, que es central al proyecto, ¿no? Y aquí se ha hablado de valores de la administración, y vamos a estar conociendo que hace falta agua para todos, los valores de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y los valores ligados a los procesos de democracia sustantiva. Todos son válidos y hay que discutirlos. Y por último, recalcar que desde nuestro punto de vista, la experiencia del Cauca es realmente de importancia internacional. Aquí se juntan varias cosas que son únicas. Tenemos una administración capaz, tenemos una academia que está comprometida y tenemos unas comunidades étnicas con una tradición de gestión sostenible que es importantísima, ¿okay? Además que son unas comunidades étnicas que son capaces de articular muy bien su mensaje. Y es un lugar en el que hay conflicto, se mata a la gente. Pero la cosa es, si en este lugar conseguimos articular una discusión que mejore la gobernanza, llame como quiera, del agua, ¿okay? Se puede hacer en todas partes. Y ese mensaje que queremos pasar al mundo, lo que pasa en el campo. Así que muchas gracias a todo el mundo por su participación y espero poder verlos otra vez en un debate como este.